y bienvenidos a este nuevo vídeo. En otro vídeo vimos cómo la relación de divisibilidad entre múltiplo y divisor es una relación recíproca y en realidad múltiplo y divisor son dos caras de la misma moneda. Pues bien, en este vídeo vamos a ver cuál es la estructura interna de los números, si es que tienen alguna estructura interna. ¿Cómo son los números por dentro? ¿Nunca os lo habéis preguntado? Bien, pues ¿cómo son los números por dentro? Antes que nada, uno se podría preguntar, se pueden definir dos tipos de números, ¿vale? Dos tipos de números. Y para no poner palabras raras, podríamos decir que tenemos números que se pueden agrupar, y números que no se pueden agrupar. Bien, ejemplos de estos números. Números que se pueden agrupar. El 12, el 20. ¿Por qué? ¿Por qué se pueden agrupar? Porque yo el 12 puedo hacer dos grupos de 6, ¿no? Si tengo 12 monedas, puedo hacer dos grupos de 6 monedas, o tengo canicas, ¿no? Puedo hacer tres grupos de 4, etcétera, porque también podría hacer 6 grupos de 2, 4 grupos de 3. ¿Qué puedo hacer si tengo 20 objetos, ¿no? Tengo 20 naranjas, puedo hacer dos grupos de 10 naranjas cada grupo, puedo hacer 10 grupos de 2, puedo hacer 4 grupos de 5, ¿no? etc., 5 grupos de 4. En principio estas son todas las posibilidades. Y luego hay números que no permiten, esto es aquí, hay números que no permiten agrupar. Por ejemplo, si tengo 5 piedras, no puedo hacer grupos. Si tengo 11 monedas, no las puedo agrupar de ninguna otra forma. Solo puedo hacer un grupo de 11 u 11 grupos de 1, pero vamos, esos no son grupos, ¿no? Digo yo. Bueno, de 11 sí, pero... Entonces, en realidad, a estas dos maneras de agrupar los números, luego veremos que le ponemos nombres. A los números que no se pueden agrupar les llamamos números primos. No es que sean primos por la relación de parentesco, de hecho en inglés se llama prime, no voy a hacer publicidad, prime porque son los primeros. Y los números que se pueden agrupar se llaman números compuestos. ¿Por qué? Porque se pueden obtener por composiciones de otros números. Yo puedo hacer dos grupos de 6, por lo tanto puedo obtener el 12 con el 2 y el 6. Si puedo hacer tres grupos de 4, puedo obtener el 12 con el 3 y el 4, y lo mismo para el 20. Bien, los números compuestos, los números que se pueden agrupar, ¿cómo se descomponen? ¿Cómo se agrupan? Por ejemplo, el 20. El 20 lo puedo escribir como una agrupación de números, hemos dicho, 2 de 10, es decir, 2 multiplicado por 10, 2 veces 10, ¿vale? También lo podría escribir, por ejemplo, como 4 veces 5, como hemos puesto antes. ¿Y lo puedo escribir de alguna otra manera? ¿Puedo escribirlo como una agrupación de 3? Imaginaros, este de aquí, el 10 lo puedo descomponer también, el 10 es 2 por 5, por lo tanto yo podría escribir 2 multiplicado por 2, multiplicado por 5. El 4 por 5, el 4 es 2 por 2. Podría hacer lo mismo, de hecho me saldría lo mismo, 2 por 2 por 5. El 2 es un número primo, ya no se puede descomponer más. El 5 también. Por lo tanto, esto de aquí sería la estructura interna del 20. ¿Cómo es el 20 por dentro? Si se quiere, se puede simplificar un poco más la escritura y en lugar de poner 2 veces el 2, poner un 2 elevado a 2, una potencia. Es lo mismo. Por lo tanto, diríamos que esto de aquí es la estructura interna del 20. Es la descomposición en factores del 20. Descomposición en factores porque las cosas que multiplican se llaman factores y ya, si se ponen un poco friki, es descomposición en factores primos, porque esto también es una descomposición en factores. 2 por 10, el 10 es un factor, pero no es un factor primo. 4 por 5, el 4 es un factor, pero no es primo. Por lo tanto, estas dos no serían descomposiciones en factores primos, y esta última sí. Y esta última es cómo se ve el número por dentro. El 20 se fabrica con 2 doses y con un 5, tal cual. Otro ejemplo, hemos visto el 12. El 12 lo podemos ver como una agrupación de 3 veces el 4.
también lo podemos ver como una agrupación de 2 veces el 6. En estos casos el 4 se puede descomponer más y por lo tanto el 4 sería 2 y 2. Por lo tanto se puede decir, este de aquí, por lo tanto se puede decir que la estructura interna del 12 es 3 por 2 por 2. De nuevo, si lo queremos ordenar un poquito más y ya si queremos poner el 2 antes que el 3 porque es más pequeño, pondríamos 2 al cuadrado multiplicado por 3. Y esto de aquí es la estructura interna del número 12. 2 por 6, el 6 tampoco era número primo, se puede descomponer en 2 por 3, sería lo mismo, 2 por 2 por 3. Así que hemos visto la manera de descomponer un número compuesto en factores primos. Y ese resultado es la estructura interna del número. Vale, podrías decirme, Mr. White, esos números eran muy fáciles, así cualquiera, eso lo hago yo multiplicando, pero ¿y si me dan un número grande qué? Pues dame números grandes, dame números grandes. ¿Qué pasa si nos dan números más grandes? No pasa nada. Vamos a poner 3 ejemplos. Imaginaos que nos den el 35, por ejemplo el 48 y el 100, ¿vale? Podría haber números más grandes, pero bueno, vamos a empezar por esto. ¿Cómo se hace para descomponer números compuestos? Para empezar, asegurémonos que el número no sea primo. Va bien saberse algunos números primos de memoria, pero lógicamente no hace falta saberlos todos porque son infinitos. Esto es una demostración que... En fin, otro día. El método típico para descomponer números en factores primos consiste en poner una línea y a la derecha empezar a dividir, empezar a poner divisores que sepamos que se pueden dividir. Me he equivocado, no quería poner el 35, quería poner el 30. Es que me hace más ilusión el 30, porque tiene 3 divisores. Bien, el 30. Primero, se puede dividir entre 2, que es el primer número primo. Por cierto, el 1 no es primo. La definición de número primo es un número que tiene 2 divisores, el mismo y la unidad, el 1. Y como el 1, el mismo y la unidad es el mismo, pues no se considera como primo. Por tanto, el primer primo sería el 2. Bien, el 2 lo ponemos a la derecha. Y esto es como una división. ¿Cuánto es 30 entre 2? 15. Vale, dividir entre 2 tampoco es un trauma, no nos pongamos así. Vale, ¿el 15 se puede seguir dividiendo entre 2? No. No es par. ¿Se puede dividir entre 3, que es el siguiente primo? Sí, 15 entre 3 sí. 15 entre 3, 5, vale. ¿5 se puede dividir entre 3? No. Entre 2 lógicamente ya no se va a poder dividir, porque si no se podía el 15 no se puede. Bien, divido entre 5. ¿Cuánto me da? 1. Hay gente que aquí pone un 1, hay gente que pone una rayita, hay gente que no pone nada. Hemos acabado. ¿Cuánto es la descomposición en factores primos del 30? La multiplicación de estos numeritos de aquí, porque son divisores. Por lo tanto, el 30 es 2 por 3 por 5. Perfecto. Esa es la estructura interna del 30. Vale, vamos con el siguiente, el 48. Hacemos la rayita a la derecha. ¿Es divisible entre 2, que es el número primo más pequeño? Sí. Ponemos el 2. 48 entre 2, 24. ¿Se puede seguir dividiendo entre 2? Sí. Seguimos entre 2. 24 entre 2, 12. ¿Se puede? Sí. 12 entre 2, 6. ¿Se puede seguir dividiendo entre 2? Sí. Entre 2, 3. Ya no. Pero ahora se puede entre 3, lógicamente. Pongo un 3, ya está. ¿Cuál es la estructura interna? La multiplicación de estos numeritos. Podríamos poner 2 por 2 por 2 por 2 por 3. Vaya rollo. Vamos a poner, ya que hay 4 doses, 2 elevado a la 4 multiplicado por 3. Y esta es la estructura interna del 48. Números primos. Descomposición en factores primos. Y por último, el 100. El 100, que es un número muy redondo y que aparentemente es muy sencillo, bueno, también lo es. Primero, ¿es par? Sí, se puede dividir entre 2. Divido entre 2. 50. ¿Se puede seguir dividiendo entre 2? Sí. 25 da la división. Ahora, entre 2 no. Entre 3, 2 más 5, 7. Criterios de divisibilidad. Vale la pena. No, entre 5 sí. 25 entre 5 es 5. Lógicamente, otra vez puedo dividir entre 5. Ya no se puede seguir dividiendo. Y por lo tanto, la estructura interna del 100 sería 2 veces el 2 y 2 veces el 5. Pues ponemos 2 al cuadrado por 5 al cuadrado. Y tenemos la descomposición en factores primos, a veces se dice simplemente descomposición factorial, de estos 3 números un poquito más complicados. Números más grandes, pues es un poco más largo y ya está. Si te ponen una trampa, podría ser que te pongan un número primo, o te ponen un número muy grande que tiene factores primos grandes. En fin, eso ya sería ir a fastidiar, Ay, estos profesores, ¿cómo son? ¿Cómo son? Bien, muchas gracias por ver este vídeo. Suscribíos por favor a mi canal si os gustan estos vídeos. Podéis sugerirme comentarios para hacer contenidos diferentes y hasta otra.